El primer paso que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con cálculos estequiométricos es establecer la ecuación de la transformación química a la que estamos haciendo referencia. Para ello tenemos que escribir correctamente la fórmula de cada uno de los reactivos y de cada uno de los productos que intervienen en esta ecuación. Vamos a indicar además para cada uno de ellos en qué estado de agregación se encuentran. Si hablamos de sustancias puras, como el carbonato de calcio, indicamos que está en estado sólido, el dióxido de carbono en estado gaseoso o el agua en estado líquido. Y si hablamos de sustancias que se encuentran en solución acuosa, indicamos AC para indicar que estas sustancias justamente se encuentran en estado acuoso. Tal es el caso del ácido clorhídrico, que se encuentra en solución acuosa, o el cloruro de calcio, que también se encuentra en solución acuosa. El segundo paso que hay que hacer una vez que escribimos correctamente cada una de las sustancias es balancear la ecuación. Para balancearla tenemos que corroborar que la cantidad de átomos de cada elemento que se encuentran en los reactivos también se encuentren en los productos. Esta ecuación se equilibra sencillamente colocando un coeficiente estequiométrico de 2 delante del ácido clorhídrico. El tercer paso consiste en interpretar la ecuación. ¿Qué quiere decir esta ecuación? ¿Qué quiere decir este número 2? ¿Por qué acá y adelante no tenemos nada? Bueno, cuando no hay ningún coeficiente estequiométrico, quiere decir que estamos hablando de un mol de sustancia. Entonces, en este caso, la interpretación de esta ecuación sería que un mol de carbonato de calcio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para formar un mol de dióxido de carbono, un mol de cloruro de calcio y un mol de agua. De la misma manera podemos transformar estos moles en masa y expresaríamos entonces que la masa de un mol de carbonato de calcio, que son 100 gramos de carbonato de calcio, reaccionarían con la masa de 2 moles de ácido clorhídrico, que corresponden a 73 gramos, y formarían un mol de dióxido de carbono, que corresponden a 44 gramos, un mol de cloruro de calcio, que corresponde a 111 gramos, y un mol de agua, que corresponde a 18 gramos. Esta es la información que nosotros podemos sacar de esta ecuación. Una vez que interpretamos correctamente la ecuación, recién ahí vamos a hacer los cálculos de acuerdo a lo que nos solicite el problema. Esta ecuación representa un proceso que muchas veces se lleva a cabo en los suelos para identificar carbonatos de calcio. Lo que se hace a campo es llevar en un recipiente ácido clorhídrico y aplicarlo en el suelo donde se piensa que puede haber carbonatos de calcio. Se identifica este compuesto por el desprendimiento de un gas. Si cuando se aplica el ácido clorhídrico aparece un burbujeo en el suelo, entonces indica la presencia de carbonato de calcio mediante la formación de dióxido de carbono. Vamos a ver entonces para el problema en particular, que nos indica que tenemos 0,1 mol de ácido clorhídrico en contacto con 3 gramos de carbonato de calcio con el 90% de pureza. Ya calculamos anteriormente ya vimos anteriormente cómo se hacen los cálculos cuando uno de los reactivos no es 100% puro. En este caso tendríamos que considerar que si tenemos 3 gramos de carbonato de calcio impuro, lo multiplicamos por un factor unitario que nos relacione los gramos de carbonato de calcio impuro con los gramos de carbonato de calcio puro, que en este caso, al ser el 90%, tendríamos 90 gramos de carbonato de calcio puro por cada 100 gramos de carbonato de calcio impuro. Así simplificamos y entonces la cuenta sería 3 por 90 sobre 100 y nos da 2,7 gramos de carbonato de calcio puro. Esta entonces es la cantidad real que nosotros tenemos de carbonato de calcio, no son los 3 gramos. En esos 3 gramos están incluidos 0,3 gramos justamente que corresponden a impurezas. Entonces no las tenemos que considerar en los cálculos de nuestra transformación. Bueno, en segundo lugar, lo que debemos corroborar
es si los reactivos, en este caso el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico, se encuentran en relación estequiométrica. ¿Qué significa que se encuentren en relación estequiométrica? Bueno, que tenemos la cantidad de uno y de otro necesaria para que reaccionen completamente. ¿Qué quiero decir? Si tuviésemos 100 gramos de carbonato de calcio y 73 gramos de ácido clorhídrico, entonces todo el carbonato de calcio reaccionaría con el ácido clorhídrico y se consumirían los dos totalmente. Puede ser, no tiene que ser sí o sí la cantidad en el mol, o sea, los 100 gramos con los 73 gramos, pero sí una cantidad que respete esta proporción. Es decir, el doble de moles de ácido clorhídrico por cada mol de carbonato de calcio. En esa proporción, todos los reactivos se van a consumir para formar productos. Veamos en este caso en particular, con los datos del problema, si se encuentran en relación estequiométrica. Para ello podemos hacer una regla de 3 en donde relacionamos los gramos de carbonato de calcio con los moles de ácido clorhídrico, que son las unidades que nos brindó el problema. Entonces, podemos decir que 100 gramos de carbonato de calcio reaccionarían con 2 moles de ácido clorhídrico. Eso es la información que sacamos de la estequiometría de la reacción. Ahora, en nuestro recipiente nosotros tenemos 0,1 mol de ácido clorhídrico. Entonces podemos calcular con qué cantidad de carbonato de calcio reaccionarían estos 0,1 moles de ácido clorhídrico. 0,1 por 100 sobre 2 nos da 5 gramos de carbonato de calcio. En nuestro recipiente no tenemos 5 gramos de carbonato de calcio, tenemos 2,7. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, como no tenemos los 5 gramos, entonces la información que vamos a sacar de acá es que el ácido clorhídrico es el reactivo que está en exceso y el carbonato de calcio es el reactivo limitante. ¿Qué significa esto? Significa que la reacción se va a ver frenada o limitada por la cantidad de carbonato de calcio que hay, porque tenemos 2,7 gramos. El ácido clorhídrico nos alcanzaría para seguir formando producto, pero el carbonato de calcio no, es decir, el carbonato de calcio se va a consumir completamente con la cantidad de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico va a sobrar, es decir, va a quedar un excedente de ácido clorhídrico sin reaccionar. Bueno, entonces, si tenemos que calcular cuánto dióxido de carbono se formará, que es lo que nos pregunta el problema, tenemos que hacer los cálculos considerando siempre el reactivo limitante, o sea, en base al reactivo limitante. No podemos relacionar la cantidad de dióxido de carbono con la de ácido clorhídrico que pusimos en la reacción, porque en realidad ese ácido clorhídrico no va a reaccionar todo para formar dióxido de carbono. Va a quedar una parte en exceso que no va a reaccionar. Sin embargo, el carbonato de calcio sí va a reaccionar todo. Entonces, los cálculos los vamos a hacer en función del carbonato de calcio. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo relacionamos el carbonato de calcio con el dióxido de carbono para saber la cantidad que se formará? Bueno, podemos decir que 100 gramos de carbonato de calcio van a formar, si reaccionan completamente, 44 o 1 mol, podemos decir 1 mol o 44 gramos, es lo mismo, vamos a decir 1 mol de dióxido de carbono. La cantidad de carbonato de calcio que va a reaccionar, que van a ser los 2,7 gramos, X, es decir, la cantidad de moles que se forman dependen de la cantidad de carbonato de calcio que hay en la reacción, en el recipiente, perdón. Entonces, 2,7 por 1 dividido 100 nos da 0,027 moles de dióxido de carbono. Este problema, a su vez, nos aporta el dato de rendimiento o eficiencia de la reacción. Nos dice que el rendimiento es del 80%. ¿Qué significa?
Significa que no todos los productos, los reactivos, forman completamente los productos de la reacción. Es decir, la reacción no se desplaza completamente hacia la derecha. Puede ser que la reacción sea reversible y entonces algo de los reactivos, de los productos que se forman, se transforman en reactivos, o bien que los reactivos reaccionen formando otros productos distintos de los que encontramos acá en esta ecuación, y entonces, por las causas diversas que sean, el rendimiento de la reacción no es del 100%. Es del 80%. ¿Esto qué significa? Entonces, que en este caso nosotros calculamos que la formación de dióxido de carbono sería de 0,027 moles, pero esto sería si el rendimiento fuera del 100%, porque nuestra proporción fue 100 gramos de carbonato de calcio, 1 mol. En cambio, si hubiésemos considerado el 80% de rendimiento, deberíamos haber hecho 100 gramos de carbonato de calcio, 0,8 mol. Caso contrario, lo que se puede hacer es calcularlo como lo hicimos anteriormente, considerando que el rendimiento es del 100% y luego considerar ese 80% de rendimiento o ese 20% de pérdidas, digamos, y considerarlo en el resultado. Este es el cálculo que contempla esa situación. Los 0,027 moles de dióxido de carbono multiplicados por 0,8, que considera el 80% del rendimiento, y nos da 0,0216 moles de dióxido de carbono. Esta es entonces la cantidad de dióxido de carbono que se forma en la reacción. Este resultado se puede expresar en masa, es decir, podemos decir cuántos son los gramos de dióxido de carbono que se forman, y para ello podemos utilizar una regla de 3 o bien un factor unitario, y podemos decir 0,0216 moles de dióxido de carbono multiplicados por un factor que nos relacione los moles del dióxido de carbono con los gramos, que sería 44 gramos de dióxido de carbono, que es el peso de un mol, sobre un mol de dióxido de carbono. Así los moles se van con los moles y nos quedan gramos, expresado el resultado. 0,0216 por 44 nos da 0,95 gramos de dióxido de carbono. El otro cálculo que podemos hacer es calcular cuál es el volumen de dióxido de carbono que se forma. Vimos anteriormente cuál es el volumen molar de un gas. Sabemos que cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros por mol. Entonces, en este caso, podemos considerar esta relación entre los moles y el volumen para calcular cuál es el volumen de dióxido de carbono producido por la reacción. De la misma manera que en el caso anterior, haríamos 0,0216 moles de dióxido de carbono por el factor unitario que nos relacione moles con volumen, que sería 22,4 litros, 1 mol. Acá serían litros de dióxido de carbono y mol de dióxido de carbono. Mol se va con mol. Y entonces 0,0216 por 22,4 litros nos da 0,48 litros de dióxido de carbono. Y ese es el volumen de dióxido de carbono que se formó. En un problema de estas características lo resolveríamos de la misma manera si tuviésemos que calcular la cantidad de cloruro de calcio o la cantidad de agua que se formaría, considerando cuál es el reactivo limitante, si es que hay uno que sea limitante, y entonces haciendo los cálculos en función de ese reactivo. Una vez que se hacen esos cálculos, se considera que si el rendimiento de la reacción es del 100%, entonces no hay que hacer ningún cálculo más, y si el rendimiento es menor, entonces hay que considerar el porcentaje de rendimiento.